estamos, amigos televidentes? Bienvenidos. Esta es la primera edición de Realidades. Soy Lucho Quirós y ahora los vamos a acompañar en esta nueva aventura en donde vamos a confrontar qué es lo que nos sucede, las cosas que nos pasan todos los días. A veces no nos damos cuenta que está bien, que está mal, y eso no significa que seamos malas personas. Pero vivimos en momentos que a veces nos parece dramático, criticamos mucho, hablamos bastante y a veces no hacemos tanto. Como sociedad a veces no funcionamos y otras veces sí. Aquí lo que vamos a hacer no es solamente confrontar las cosas como son, sino también tratar de encontrar un camino para hallar las soluciones. Eso es Realidades. Además de tener algunas secuencias que nos van a entretener bastante, porque no todo es serio en la vida, ni tampoco en este programa. Así es que bienvenidos a Realidades. Hoy tenemos algunas entrevistas, algunas notas, reportajes que son bastante interesantes y los voy a invitar a que los vean. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Realidades. Nos estamos recuperando de un problema en la garganta, indeterminado. Aparentemente fue una alergia bastante fuerte. Y, de hecho, por eso es que también hemos tenido nosotros que detener un poco el trabajo al aire. De todas maneras, estamos de vuelta por cosas muy importantes. No solamente la información, el hecho de estar con ustedes, sino porque también estamos celebrando nuestro 4º aniversario al aire. Así es que, después de este programa, inicia también ya nuestra 5ª temporada, o sea, la 5ª temporada de Realidades. Hemos tenido 2 paralizaciones a lo largo de este tiempo, en estos 4 años. Una de ellas fue precisamente casi al inicio del programa, en la que tuvimos una pequeña paralización por temas básicamente técnicos, y reactivamos inmediatamente. Inició la pandemia. Recuerdan ustedes las entrevistas que le realizamos a los doctores Ricardo Natividad y también, pues obviamente, a el doctor Mesarina. Así es que nosotros estuvimos también al pie del cañón, aunque no de la forma en la que trabajaron los reporteros de diferentes medios, quienes varios de ellos resultaron contagiados de COVID-19. A ellos nuestro reconocimiento, por supuesto, siempre, precisamente por la entrega, la profesión y el valor que tuvieron de afrontar el día a día para poder llevar la información de la forma en la que ellos lo hacen siempre, a través de las diferentes pantallas y medios a nivel local y obviamente regional. El homenaje, por supuesto, a quienes también se fueron a la distancia, siempre los vamos a recordar. El tema es que también hemos pasado distintos momentos. Este programa hemos entrevistado a muchas personalidades, tanto locales como nacionales e internacionales.
dentro de todo este tiempo hemos buscado que informar, que encontrar soluciones, hemos propuesto soluciones y al mismo tiempo hemos buscado que cumplir los objetivos de este programa. Y en parte de esto el programa nace con la idea de demostrarnos a nosotros mismos qué es lo que nos está ocurriendo, y encontrar voces que nos den alternativas, encontrar soluciones y al mismo tiempo buscar que esas soluciones nos generen, y junto con la información, pues obviamente un mejor criterio de la situación, estar en contexto y poder conseguir nosotros desarrollar nuestras propias conclusiones. Si bien es cierto, en algún momento nosotros sí tomamos partido por ciertas situaciones, como por ejemplo en el caso de Pedro Castillo. Desde que fue candidato nosotros anunciamos muchas cosas que podrían ocurrir. Felizmente no todas ocurrieron, o sea, no todas pasaron porque él mismo defenestró su gobierno, pero de todas maneras varias se fueron cumpliendo. Hasta hoy estamos sufriendo el desastre de haber escogido tan mal a un presidente. Lo bueno de esa elección fue que Keiko tampoco salió presidenta. Pero ese fue un consuelo realmente vacío comparado con lo que nos tocó vivir y lo que nos sigue tocando vivir. Hay mucha gente que hoy, y esto ya como un comentario contextualizando la situación, está hablando de que después de un año de que se fue Castillo la situación está peor, que los indicadores. Bueno, les quiero explicar a ustedes una cosa bien simple. La situación en economía no se da tan rápido cuando se toman tan malas decisiones. Siempre hay problemas que se extienden y hay problemas que terminan rebotando o generando consecuencias como las que vivimos hoy día. En cierta manera, hay responsabilidad en el manejo económico desde gobiernos anteriores por el hecho de haber estado en gobierno automático, porque los 73 matones de Keiko Fujimori le destrozaron el gobierno a PPK, y desde allí vino una vorágine de cambios de mando que simplemente nos llevó ¿a qué? A que se desatara más corrupción en nuestro país y que de esa manera nosotros no podamos llegar a sostener la estabilidad, por lo menos internacionalmente hablando, de nuestro país, que fue muy bien vista durante muchos años y además de eso apreciada, pues porque era un destino deseable para la inversión extranjera. Hoy estamos en una situación de recesión, hoy estamos en un problema que no solamente el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, el manejo geopolítico de China y el intento, obviamente, de la toma del poder por parte de la gente del Foro de Sao Paulo en distintos países de esta parte del continente, llegando a nuestro país, pero felizmente quedándonos sin Pedro Castillo como presidente. Esto ha generado que se demuestre que nuestro país, a pesar de lo que nosotros podemos sentir, percibir, opinar de una endeble democracia, de una mala institucionalidad, al final el país demostró que sí tiene el deseo de salir adelante, que tiene el deseo y la gente suficiente para poder hacerlo, pero lo que es positivo es que las instituciones no se cayeron. Y es por eso que el golpe de Estado que propició Pedro Castillo hace un año y unos días, pues no prosperó más de 3 horas. Esto es para el puño, ¿verdad? Avísame, José. 2, 1, al aire. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia
satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equidad, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo, una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección,
Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Bueno, en realidad nunca prosperó, solamente que se tardó en obtener respuestas de distintas entidades. Buenas tardes, magistrado, señor Francisco Morales. La pregunta es, ¿usted está calificando entonces esto como un golpe de Estado? Estamos en vivo para Canal N. Definitivamente es un golpe de Estado. Ahora, yo no creo, nosotros no creemos que las Fuerzas Armadas se presten a esta barbaridad, ¿no? Esto es inaudito lo que ha ocurrido. Las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, tienen la obligación y el deber de restituir el orden constitucional y preservar el orden. En este momento no hay gobierno en el Perú. En este momento el presidente de la República se ha apartado de la Constitución y la ley. En este momento los ministros están renunciando, todos, porque nadie quiere ir preso. Quienes han dado un golpe de Estado en el Perú están presos. En el Parlamento, en el hemiciclo, vamos hasta allá. Señores congresistas, estamos pasando lista. Bien, se está haciendo la
el registro de asistencia aquí en el Parlamento Nacional. Todavía no se ha definido justamente un pronunciamiento y algún debate. Vamos a retornar, Fátima, en algunos instantes más. Sí, estamos en vivo con la señal desde el hemiciclo. Ya está la mesa directiva en pleno. José Williams, como presidente del Parlamento, ha iniciado justamente esta sesión llamando a votación. Es semana de representación. Vamos a ver cuántos congresistas se encuentran en estos instantes en el hemiciclo para no ver la votación sobre la vacancia contra Pedro Castillo. Hasta ese tiempo en que llegó su captura. Así es que, la verdad, tuvimos bastantes cosas a lo largo de estos 4 años. Hemos entrevistado a mucha gente. Hoy me puedo olvidar de varios de ellos, pero creo que todas las entrevistas tuvieron un realce, tuvieron algo especial. Informar, generar opinión, generar conceptos propios. Llegar a que nosotros, con entrevistas un poco más largas, un poco más extensas de lo normal, podamos ayudar a que todos ustedes puedan tener un concepto mucho más claro de las cosas, de repente comprender mejor al entrevistado, sus puntos de vista, y quizá esto, aunque quizá no varíe la opinión de los televidentes que son ustedes, puedan de alguna manera llegar a ver un poco mejor el panorama, en lugar de solamente trabajar la información sesgada que muchos medios dan en distintas partes de nuestro país. Me refiero sobre todo a los medios de índole nacional. En el plano local hemos tenido varias coberturas, entre ellas también una de las campañas de solidaridad que fue muy bien desarrollada, demostrando de lo que somos capaces por encima de autoridades que en ese tiempo no tuvieron el menor interés en apoyar por el tema pandemia. Así es que nosotros hemos estado en distintos momentos, en distintos lugares de nuestra ciudad. Hemos también salido a la calle eventualmente y, por supuesto, hemos tratado de encontrar soluciones como aquel programa en el que nos dedicamos a proponer cosas que podrían cambiar a nuestro país desde nuestro propio punto de vista. Algunas quizá soñadoras, otras que sí están basadas en temas muy reales. Sin embargo, tenemos bastante más de qué hablar. El acontecer ya actual es algo que tenemos que abordar de todas maneras. Pero antes hay que agradecer a Brian Style por la indumentaria. Brian Style es una tienda especialmente diseñada para vestir a los varones de la casa, desde el más pequeño hasta el más grandote en edad. Por supuesto, contenidas y outfits realmente exclusivos. Tienen su propia marca, tienen accesorios, tienen calzado. Además, hacen descuentos especiales para promociones escolares. Te pueden vestir si tienes también un evento especial y tienes una agrupación musical, o de repente también tiene paquetes corporativos para instituciones estatales o de repente empresas privadas que quieran trabajar con uniformes. Brian Style se encuentra en el Jirón Cayetano Requena 370 frente a la rampa del Mercado Central. Pueden ir para allá porque tienen ofertas especiales y la verdad es que tienen productos de altísima calidad. Brian Style, súper recomendado. Por supuesto, agradecer a toda la gente que está con nosotros y ha estado también con nosotros a lo largo de este tiempo. Entre ellos a Brasa Roja. Gracias a ellos hemos desarrollado casi un año nuestro programa allí, brindando una atención especial directamente dada por la gerencia de esa pollería emblemática en nuestro amado Huaraz. Entrevistas muy, muy interesantes se han desarrollado tanto en Brasa Roja como en las instalaciones del Hotel Aurora, que está en los altos de Brasa Roja. Así es que un abrazo para todos los integrantes de Brasa Roja. Nos trataron excelente y nuestra gratitud, por supuesto, por todo lo que han tratado de aportar a través de este programa, brindándonos las instalaciones de tanto la pollería como del Hotel La Aurora. Siempre apoyando el turismo también, Mundo Holidays nos acompañó. Willy Chávez tiene un excelente staff con el que trabaja tanto el turismo interno, el turismo nacional e internacional. Mundo Holidays está para todos ustedes. Yo lo recomiendo, son extremadamente serios y profesionales, resuelven cualquier inconveniente y por supuesto están allí al pie del cañón para cualquier cosa, para cualquier asesoría. Si te quieres ir afuera, pues ellos tienen todo para que tú puedas salir y asesorarte por el tema de pasaportes, papeleos, etc. Son realmente sobresalientes. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y estamos regresando ya con los temas de actualidad nacional y por supuesto
siempre manteniendo el buen semblante por estos 4 años de realidades. Motors, te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Estamos de regreso aquí en Realidades, tratando de mantener un poco el tono de la voz y celebrando nuestro 4º aniversario. Me olvidé de agradecerle a MB Motors. MB Motors está pues con nosotros trabajando de manera constante y le agradecemos bastante a esta empresa porque en realidad se fijaron en nosotros, nos buscaron, no hemos tocado la puerta y eso es bueno. Eso ayuda a que nosotros nos motivemos y hagamos siempre el humilde intento de
generar un mejor contenido para todos ustedes. MB Motors es un taller multimarcas. Pueden ustedes allí ir con total confianza porque tienen un equipo muy profesional, pero al mismo tiempo tienen todo lo necesario para que ustedes no lleven sus vehículos a otros lugares. MB Motors tiene también toda una línea completa de lo que son repuestos originales Fotón y de otras marcas, además de que también trabajan con esta reconocida marca de vehículos Fotón y tienen una línea realmente muy completa de estos vehículos para ustedes. Así es que si quieren un vehículo nuevo, si quieren reparar el suyo, si necesitan repuestos realmente originales y también a buen precio, ahí está MB Motors. ¿En dónde se encuentra? Pues en la salida al callejón, frente al recreo Don Cuy. Así que facilito, Avenida Centenario, todavía es Avenida Centenario en ese lugar. Ya lo saben, entonces, MB Motors frente al recreo Don Cuy. Tremendamente recomendados. Así que ya lo saben, MB Motors. Y en este tiempo también, tengo que decirlo y reconocerlo y agradecer también, por supuesto, a nuestro amigo Robin Hood, porque durante estos 4 años, 2 veces hemos sido galardonados, premiados con el Atusparia de Oro, el premio regional más importante que se tiene. Obviamente, primero por la trayectoria periodística y después como mejor conductor de televisión. Así es que agradecemos esta distinción. Tenemos aquí los Atusparia. No los quiero mostrar en cámara tan de cerca, obviamente, ya por un tema como que de cierto grado de modestia. Sinceramente no trabajamos por premios, trabajamos por hacer bien lo nuestro y obviamente por los objetivos que ya dijimos al inicio del programa. Pero siempre es grato ser reconocido de esta manera. Créanme, para aquellas personas que siempre dudan de este tipo de premios, por lo menos en Atusparia, pues me lo han entregado de la forma más genuina posible. De otra manera, yo pues no hubiera estado en esto. La verdad, se los tengo que decir. Así es que tengo aquí mis 2 pines, la medalla no la pueden ver, por eso no me la he puesto, y los 2 Atusparia que están allí. Yo lo agradezco realmente de todo corazón. Creemos que de alguna manera, para cualquiera que reciba un premio, es un buen reconocimiento. Es un indicativo de que algo está funcionando, de que algo está bien, y yo espero de que esto siga funcionando. La verdad, lo digo así, como sin premios, lo importante es que hagamos bien nuestro trabajo o busquemos que hacerlo. Y por alguna razón, el programa que hacemos nosotros está de alguna manera bien considerado por las personas que nos comentan cosas, nos cuentan acerca de qué es lo que ven, a veces se ponen a conversar con nosotros. No sé yo, la verdad, hasta qué punto estamos liderando la sintonía o no. Yo no me puedo rogar esas cosas. Solamente para que se comprenda. En estos 4 años hemos tratado con personas de distintas procedencias y nos hemos encontrado con personas que han sido tan respetuosas y tan amables para conversar con nosotros sobre distintos temas, como también personas que pues nos ven y no están del todo de acuerdo con nosotros. De todo podemos escuchar y con todos podemos conversar. Así es que gracias también a aquellas personas que nos ven, estando o no de acuerdo con nuestros puntos de vista o con nuestra forma de brindar la información. En la actualidad que tenemos en este momento, aunque es redundante esta frase, no es nada feliz. La verdad es que nuestro país está completamente sitiado por nuestra propia gente. Es triste que nosotros no sepamos hasta ahora cómo aprender más allá de asimilar las situaciones que nos han tocado vivir. A lo largo de nuestra historia, y no me refiero a los famosos 200 años de los que cita la izquierda, hemos desmitificado mucho eso a lo largo del tiempo, sobre todo con la entrevista que hicimos a Capitán Perú, a Rafael Aita, un divulgador de nuestra cultura, que ha celebrado muchas conferencias aquí y afuera, hablando no solamente de esta historia republicana, sino hablando desde la época inca, pre-inca, de la etapa de la llamada conquista, el virreinato, etc. Para Fiestas Patrias hicimos el especial. Si no lo vieron, está en nuestro canal de YouTube. Así que allí lo pueden ver esta entrevista que fue súper interesante. Lo cierto es que a lo largo del tiempo nos han pasado muchísimas cosas. Y hasta ahora no aprendemos a encontrar la forma en la cual
podamos salir adelante, estabilizarnos realmente y dar pasos seguros hacia el desarrollo. Nuestro país ha sufrido de todo y nuestra población también, y la seguimos sufriendo, como decimos en la calle. Pero no encontramos nada que nos lleve a donde queremos estar o a donde tenemos que estar. Lo que sucede es que en nuestro país en este momento no existen los liderazgos reales. Tenemos gente que llama la atención, como lo llamó Pedro Castillo en su momento, como Toledo en su momento, como Alan García con su grandilocuencia en su momento, como lo viene haciendo Antauro de alguna manera, aunque Antauro dice cada disparate. Y la verdad es que no necesitamos personas así. Y algunos me dirán, pero has hablado de Alan García, ¿por qué no hablaste de Lourdes Flores? ¿Por qué no recuerdas a Alfonso Barrantes? ¿Por qué no estás hablando de Keiko Fujimori? ¿Por qué no hablas de Alberto Fujimori? ¿Por qué no pensar en Kenji? ¿O por qué no pensar en López Aliaga, en Hernando de Soto hasta hace poco? ¿Por qué no hablar de otras personas que en algún momento generaron cierto liderazgo, como el Correcaminos de Julio Guzmán? O de otros líderes que no estamos mencionando, ¿no? Caso Yeude Simón, por ejemplo, que en algún momento sonó presidenciable. Y la verdad es que, ¿para qué hablar de todos ellos? Consumiríamos el programa, ¿verdad? Y nos alejamos del tema de la actualidad. Pero ¿por qué he llegado a mencionar estos nombres? Bueno, básicamente porque en realidad hemos tenido un abanico de gente que ha podido liderar y que parcialmente lideró y que en algún momento casi representó esperanza en nuestro país y no llegó a hacer nada. ¿Quién representó esperanza? Humala, por ejemplo, a un grupo de personas y con un trabajo de hormiga, de reservistas. El país se convenció de que él podía llegar a ser un buen presidente y todos nos equivocamos. Bueno, yo no voté por él, así es que no me equivoqué. Pero la gente se equivocó, pues. La gente se equivocó. Y la votación, lamentablemente, pues, no cambió mucho. Me refiero al tema sintomático. ¿Cuál es el tema sintomático? El no a Keiko. Le gana a Keiko, PPK le gana a Keiko. Y bueno, ya el desastre en nuestro país estaba sentenciado desde que en ese tiempo ya sabíamos que no habían liderazgos. Y el único liderazgo aparente fue el de Keiko, pues. El único liderazgo aparente fue el de ella. ¿Y por qué la sigo citando? Porque en la actualidad estamos hablando de la liberación de Alberto Fujimori. Señor presidente, llega por favor. Tenemos a nuestro padre en casa. Como es de público conocimiento, su salud es frágil. Y para nosotros, la familia, es lo más importante en este momento es cuidarlo. ¿Quién pasa? No, tú. Sí, uno primero. Sí, uno. Kenji, pasa tú. ¿Tú vas al medio, pa? Sí, ¿ah? Sí, él va al medio. Deja acercarte, pa. Ya. Tenemos que irnos, señor. Ya. Kenji, que entre mi papá y yo entro por el otro lado. Usted vaya aquí. Sí, sí. Tenemos que ir. Muy bien, ¿eh? Gracias. Señor. Ya está. Seguimos luchando. Gracias. Ya, nos vemos. Y entonces todos pueden creer que con esto puede renacer el liderazgo de Keiko. Flaco favor, de verdad, la liberación de Alberto Fujimori para Keiko Fujimori. ¿Por qué? El fujimorismo se ha dividido hace mucho tiempo entre albertistas
kenjistas y keikistas. Así es que algunos fujimoristas me dirán, no, esto no pasa así, gente de izquierda dirá lo mismo, pero lo cierto es que sí. Desde hace un tiempo la corriente albertista se hizo más fuerte, es el ala dura del fujimorismo, pero al mismo tiempo es aquel grupo que no la reconoce plenamente a Keiko, como la sucesora. Para esto hay que entender que el sentido fujimorista es monárquico. Por lo tanto, para el albertista, quien debió de sucederlo fue Kenji y no Keiko. Y es más, la planificación de los 25 o 30 años de los que se habló antes de que se cayera el régimen y se corroboró después de los 11 años de Alberto Fujimori en el poder, habló precisamente de eso, de una preparación del líder que tenía que reemplazarlo, y era Kenji. Y yo, que conocí a una persona que creció con Kenji, que después trabajó en inteligencia, y no voy a dar más datos, me dijo lo mismo varios años antes. La idea era que Kenji fuera preparado para ser presidente. Y Keiko venía después de Kenji. Parecía alucinante, pero la verdad era esta. Lo que ocurre es que Keiko, ya siendo mayor que Kenji, probó las mieles del poder siendo primera dama y no se despeinó cuando pasaron las cosas con su madre, ni tampoco con las cosas que se enteró que pasaron en el CIN, etc. Y hubo una diferencia entre Kenji y Keiko. Keiko era fría, soberbia, determinante, vertical. Era una persona cuasi dictatorial en ese tiempo. Y Kenji fue mucho más sensible. Era el muchacho preferido por el papá, el hijo favorito, el engreído, el consentido, pero tenía una sensibilidad muy distinta, tanto a la vida como hacia las personas, que Keiko. Si alguien le toca la puerta a Keiko y le dice, Keiko, necesitamos tal cosa para tal otra cosa, o sea, una cocina para un comedor popular. Si Keiko no estaba en campaña, no movía un dedo, es más, no atendía a nadie. Le tocabas la puerta a Kenji, Kenji te ponía toda la cocina y hasta el personal, o sea, ya estoy exagerando, pero era capaz de hacerlo y lo hizo. Kenji ha hecho un montón de cosas en silencio y por eso es que se ganó el aprecio de mucha gente. Sin embargo, es muy difícil verlo presidenciable precisamente porque era el muchacho malcriado o, digamos, el muchacho consentido de la familia. Eso iba en detrimento del perfil presidenciable de Kenji. Así es que por ahí como que los pongo un poco en contexto de cómo esto se vio desde adentro y se vio en una buena parte de los partidarios duros del fujimorismo. La sucesión era Alberto, Kenji, Keiko. Y no sucedió así. Es más, no va a suceder así. Felizmente. El tema es que lo liberan a Alberto Fujimori, un tribunal constitucional que aplica una modalidad distinta de ver el tema del indulto, de las procedencias, improcedencias, etc. Y deja fuera de prisión a alguien que está condenado por crímenes que directamente no cometió, pero de los cuales se sabe, sí se enteró. Y es más, en muchos casos se dijo que dio la orden. Como quiera que sea, hay un aspecto nebuloso en el tema del juicio a Alberto Fujimori. Personalmente yo siempre creí que bien preso está por lo que pasó y por lo que todos nos enteramos y vivimos en la época en la que él fue dictador de nuestro país. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo,
reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. ¡Fuera de acá! Respeto, usted no viene acá a empujarme. ¿Quién soy yo? Oscar, tranquilo. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado, ha clausurado el Congreso, ha decretado detención domiciliaria al presidente del Senado y a mí, ha tomado preso a mi primer vicepresidente, el señor Barrera Bazán. Se retira. Entonces se va con su colegio de abogados. Yo soy este Carlos Colegio de Abogados. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya. Pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué saca ahí usted? No sea el valiente. Suba, señor, suba. Que suba el carro. Que suba el carro. ¿Qué saca ahí usted? Yo soy de Carlos Colegio de Abogados. Acá se retira. Suba el carro, señor. Saca la mano, maricón. ¿Cómo ha dicho? No soy este Carlos, no, señor. No soy este. ¿Por qué? ¿Qué se cayó usted, cara? ¿Qué se cayó? ¡Abre, pues, caliente! Señor, oiga. Indudablemente que esto se constituye en una tenencia ilegal. Entonces el motivo de los que hayamos congregado a ustedes ahora es desde que vean y hacerles conocer al equipo, así como a la munición correspondiente, granadas de guerra, granadas lacrimógenas y vestuario, es el que ha sido encontrado durante la intervención realizada el día de ayer por la Fuerza del Orden en la Casa del Pueblo, en Alfonso Ugarte, así como en la casa del señor Agustín Mantilla, armamentos de guerra, y cuyas únicas entidades de la autorización que da la ley correspondiente e inmediatamente debe ser sometido. Asimismo, se encontró propaganda 116 de la Constitución Política del Perú y estando a lo... Confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Sí. Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 216 de la...
el día de ayer fue intervenida a las 5 de la tarde. Todos nos encontrábamos laborando en Radio Red cuando llegó Seguridad del Estado con miembros del Ejército a intervenirnos. Simplemente porque estábamos propalando información periodística, opiniones del público. Se llevaron alrededor de 15 colegas, todos desde la sección administrativa hasta periodista de planta. El director de prensa también se lo llevaron, el de la tarde, Enrique Reforme, se encuentra en estos momentos en Seguridad del Estado. Toda la noche han pasado ahí. Si dentro de la situación difícil, sumamente difícil, del proceso de guerra interna, la legitimidad democrática es uno de los bastiones firmes que todavía tiene el Estado, como para poder, por lo menos, tener un principio sólido de sustentación en la guerra política, en la decisiva guerra política contra Sendero Luminoso, al haberse el gobierno autosaboteado, amputando la legitimidad democrática, en estos momentos le ha dado un gran arma a Sendero. Yo creo que los senderistas deben estar sumamente contentos por el curso de acción que ha tomado Fujimori. Ellos no lo habrían pensado mejor. Eso ya se ha hecho. El señor Gustavo Gorriti, como ustedes saben, fue puesto en libertad esta mañana. El señor Gustavo Gorriti había sido tomado y había sido detenido no porque fuera periodista, sino porque se tenía conocimiento que él tenía documentos secretos, documentos de carácter secreto de la Fuerza Armada que ningún civil en el país debiera haberlos poseído. Y sin embargo, él los tenía en su poder. Y es por esa razón por la que se le ha detenido, para investigar las fuentes de donde provenían esos informes y para tratar de hacerle ver que ese no es el camino para lograr una sociedad más justa y más viable para todos. Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza, casi gritando: ¡Chino! ¡Sigue adelante! ¡No retrocedas! ¡Juicio a los corruptos! Estas manifestaciones no han sido organizadas con gente tras... Las conversaciones que he tenido con el secretario general de la OEA, como con el presidente de la comisión ad hoc, el canciller uruguayo, ellos me han manifestado que se pondrán en contacto conmigo como primer vicepresidente si estoy hasta ese momento. Y si soy presidente constitucional, lo harán conmigo. ¿Tú sabes dónde encontraron el cadáver? Sí, allá lo encontraron. ¿De qué manera estaba? Dice que estaba cuartizado de abajo de las rodillas a toda la rodilla y después de la cintura para arriba. Los brazos le sacaron y no tenía las manos ni la cabeza. Una investigación periodística de Contrapunto logró revelar la verdadera identidad de la víctima, que para más señas fue nada menos que la mujer de Martín Rivas. Paralelamente, otra amenaza llegaba al canal, esta vez en forma de tortura. Aunque ahora hay quienes intentan desvirtuar la versión de Leonor La Rosa, la otra agente del ejército que filtraba al periodismo información de los planes ilegales de los servicios de inteligencia, una cámara de video de la unidad de investigación registró para la historia el estado en el que se encontraba esta mujer el 6 de abril del 97. ¿Esas son las quemaduras que te han hecho? Sí. ¿Con qué te quemaron? Ni siquiera uno de los oficiales acusado de torturarla ha podido negar hasta el día de hoy que La Rosa salió directamente de los sótanos del CIE, donde era interrogada, al hospital militar. Se ha quedado en emergencia por el diagnóstico que tenía era lumbalgia postraumática. Entonces, como ella había caído, se había golpeado ahí. Pero no era de consideración ni un golpe, pero nada. Una semana después presentaríamos otra denuncia que aún asombraría más a todos. Sucedió de la forma más casual como suelen ocurrir los hechos que cambian la historia de un país. Un despreocupado Carlos Paredes nos dio la primicia del año, y es que había traído bajo la manga nada menos que los originales de la declaración jurada de Montesinos,
Solo que para saber lo que teníamos frente a nuestros ojos, deberíamos descifrar primero aquellos complicados logaritmos. La encargada de hacerlo fue la maestra Roxana Cueva. En estos papeles de formato continuo, procedentes nada menos que de la SUNAT, se registran mes a mes los pagos tributarios efectuados por Vladimiro Montesinos por concepto de facturación a sus clientes, quien solo en 1995 facturó por sus honorarios profesionales más de 1,5 millones de nuevos soles. El 95. Así estalló el escándalo, con fatales consecuencias, primero para este canal, pero finalmente para el propio Vladimiro. 1,5 millones de nuevos soles, en realidad 1,600,000. 6 sujetos armados ingresaron violentamente a la quinta donde se celebraba una pollada y dispararon sin piedad contra los asistentes. 15 muertos y 4 heridos. El 2 de mayo de 1992, la provincia del Santa, en Ancash, vio como 8 de sus pobladores desaparecían para siempre, luego de ser detenidos por sujetos encapuchados. El 25 de ese mismo mes, un periodista huachano, ácido crítico del gobierno fujimorista, fue detenido por un grupo de hombres uniformados. Hasta ahora, nadie lo ha vuelto a ver. Un mes y medio después, la madrugada del 18 de julio, un contingente militar irrumpió en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y se llevó a 9 estudiantes y un profesor, cuyos cuerpos aparecerían luego enterrados y carbonizados. Detrás de estos crímenes y desapariciones había un solo nombre: Colina, un grupo militar que, según la información que por esos días se filtró a la prensa, realizaba clandestinos operativos para detener y eliminar a supuestos miembros terroristas. Detrás de todo, también había un hombre, el mayor Santiago Martín Rivas. Habían sido sentenciados por el fuero militar, pero una ley con nombre propio los había puesto en libertad. Sin embargo, nuevas acusaciones recaerían sobre él. En 1997, las revelaciones sobre el descuartizamiento de su ex conviviente Mariela Barreto y sobre la muerte del sindicalista Pedro Wilca lo obligarían a presentarse hasta en 2 oportunidades en exclusivas entrevistas dominicales. ¿Quién produce un hecho como el de La Cantuta? Bueno, mire, señor Lombardi, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de acusaciones que se hizo en su momento ante la eventualidad de la existencia de un grupo paramilitar supuestamente jefaturado por mí y que realizó ese tipo de acciones deleznables, no se llegó a comprobar absolutamente ni mi participación, ni siquiera la existencia de ese grupo paramilitar. Hacía operativos contra subversivos. Era analista. En el escritorio. Así es. Trabajaba en escritorio. No tuvo ninguna relación con el tema de Pedro Wilca. A eso yo ¿Por qué la viuda dice que lo vio días antes en su casa y conversando inclusive con Pedro Wilca? No sé. ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué lo acusan tanto, señor Martín Rivas? Yo también quisiera saber eso. ¿Lo persiguen? ¿Hay intenciones de perseguirlo? Yo creo que personalmente a mí no, sino es a través mío hacer daño a las instituciones, hacer daño al ejército. ¿Al ejército? Sí. Estas dictaduras modernas en las cuales tenemos un amplio espectro de apariencia de libertad, pero que quien está gobernando controla todos los poderes del Estado y las instituciones, la prensa, etcétera, lo que hace es dictar. Esa es una dictadura. No sui generis ya, porque se viene dando en otros países, pero que lamentablemente generó problemas muy graves en nuestro país. Yo no creo que los conflictos sociales que se dieron dentro y después de la dictadura de Alberto Fujimori hayan sido solamente consecuencia del terrorismo, sino también consecuencia de muchas de las injusticias que se generaron y se causaron dentro de esa dictadura. Ninguna dictadura es buena, ni necesaria. Así es que lo que generó Alberto Fujimori es lo que vengo postulando desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, después del desastre económico de Alan García, social también, producto de la hiperinflación y de la extrema pobreza que generó eso, y también del terrorismo, la única forma en la cual nos quedaba para salir de eso fue el shock, el Fujishock,
que él negó a lo largo de campaña, pero que aplicó ni bien pudo. Y es que no había otra salida. Vargas Llosa lo iba a hacer, pero creo que Vargas Llosa tampoco estaba preparado para ser presidente. Y con toda la gente que tenía detrás, yo creo que aquí la cosa se hubiera empeorado. Lo cierto es que Alberto Fujimori aplicó todas las medidas para su beneficio. Yo no tengo la menor duda de que este señor entró con sus camionadas a robarle al país. Todo lo que hizo no fue por un objetivo patriótico. ¿Tenía que aplicar el shock? Sí. ¿Se tuvo que hacer lo que se hizo, la privatización? Sí. Era absolutamente necesario hacerlo. No había otra forma de achicar el Estado para que podamos salir adelante. Y créanme, lo sufrimos en casa porque mi padre trabajó para el Estado y perdió el empleo. Y no se acogió necesariamente a los incentivos al nivel que otras personas sí. Así es que tampoco es que los incentivos nos hayan ayudado. El tema es que, por ejemplo, mi padre sí estuvo en contra de ese tipo de cosas y de otras leyes liberales que se dieron y la aplicación de las mismas, porque mi viejo fue aprista. Así es que felizmente no me adoctrinó nunca, pero lo cierto es que pude ver las cosas claras por no haber yo querido adoptar ideología alguna. Y lo cierto es que vi que el país comenzó a prosperar como mucha gente. Que las cosas comenzaron a cambiar como mucha gente. Vi a personas que hasta fueron recicladores y que hoy tienen sus casas propias, tienen vehículos, viajan y hacen muchas cosas. Lo he visto, he sido testigo de eso. Y gracias al cambio económico y el cambio de leyes en favor de esa economía social de mercado que tanto critica la izquierda. Yo no voy a hablar de que se puede ajustar, etcétera. Eso lo dejamos para los economistas en su momento. Pero sí puedo decir algo. También gracias a esas cosas y a esos cambios que se dieron y al dinero que ingresó a nuestro país, ese señor se llenó los bolsillos de dinero. La corrupción se institucionalizó casi al punto de que ya solo esperábamos que hubiera una colegiatura para corruptos. Así es que yo pienso de que este señor no hizo absolutamente nada por un sentido patriótico. Lo hizo para robar. Y la asociación que tuvo, los Colombroños, Montesinos y él, fue básicamente para perpetuarse en el poder. Pero la gente se cansa, como en la época de Leguía. Leguía duró 11 años, Fujimori lo mismo. Leguismo, fujimorismo. Contextos y tiempos diferentes, quizá. Pero aún así, en la época de Leguía, que también se vivieron progresos y muchas cosas positivas, en la época de Fujimori también pasaron cosas oscuras, y muy oscuras. Así es que tienen aquí a un antifujimorista, confeso, pero también a una persona que tiene que tratar de ser lo más imparcial posible cuando se trata de ver este tipo de información. Yo no voy a decir si está bien que hayan liberado a Alberto Fujimori de prisión. Tengo que hablar ahora sobre el tema de la información. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tarda años en responderle a mucha gente y en resolver casos. Pero cuando se trata del tema Fujimori, inmediatamente oprime el botón rojo y emite comunicados, disposiciones, etc. ¿Por qué lo hace? Y aquí sí tengo que ser clarísimo. Porque todo izquierdista no va a perdonar que en el tiempo en el que Alberto Fujimori dictó en nuestro país, se capturó a la cúpula senderista, se desarticuló a MRTA y pasaron las cosas que pasaron cuando Serpa Cartolini tomó la embajada del Japón y después cómo terminaron ellos. La verdad es que si aquí en el Perú hay mucha gente que aplaude a Bukele por lo que está haciendo allá, no entiendo cómo esa misma gente, me refiero, habla de derechos humanos aquí en nuestro país. Y con esto yo no estoy diciendo de que Bukele viole o no derechos humanos, sino que son situaciones en las que allá se ha declarado un estado de excepción prorrogado,
y se los ha tomado a los pandilleros como terroristas, cosa en la que yo sí estoy de acuerdo, para capturar a quien sea. Así tengas un tatuaje de un círculo, de una luna, de un sol, de lo que sea, te capturan y te procesan inmediatamente. Bueno, ni te procesan, te vas a la cárcel y después tienen que liberarte. Se ha liberado a más de 4 o 5 mil personas, pero todavía se presume que hay mucha más gente allí, allá capturada, presa injustamente. Justos pagan por pecadores, escuché mucho en la época de Fujimori cuando se capturó a muchísimos terroristas, más de 1000. Bueno, fueron muchísimos más y los liberados sí fueron más de 1000. Porque después se dijo, no, tal o cual no fueron terroristas, nos equivocamos, etcétera. Como quiera que sea. Lo cierto es que el lema, la frase que se utilizó mucho en El Salvador cuando esto comenzó y cuando tomó auge fue, y lo dijo Bukele, ellos cuando cometen un crimen inmediatamente pierden sus derechos. Aquí también se dijo lo mismo. Por eso es que yo digo, hay una contradicción enorme entre quienes hablan, y me refiero a la ciudadanía y no a los caviares, en favor de lo que hace Bukele y después en contra cuando aparece en Human Rights Watch, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuando aparecen los caviares en general, cuando aparece la OEA o la CID, ¿no? Sea la Corte o la Comisión, a decir de que se han violado los derechos humanos. Hay mucho de doble rasero, mucho de hipocresía, mucho de contradicción. El problema es que nosotros como ciudadanos seguimos sin informarnos adecuadamente. La cuestión está en cuánto tiempo durará Alberto Fujimori libre, porque no se van a quedar quietos, la Corte tampoco. Y mucho se habla acerca del tema de que nos van a sancionar, que la CID va a ir hacia la OEA, etc. Bueno, los constitucionalistas hablan acerca de que la Argentina pues no le ha hecho caso a la CID citan un par de casos, y que otros países tampoco le han hecho caso a la CID, han desobedecido, no han acatado, y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, hay que hablar de que varios de estos países son de izquierda, la CID es de izquierda, está plagada de zurdos, y no solamente estamos hablando de que hay un sesgo, en realidad directamente todo lo que hacen ellos es favorecer tanto a terroristas como a caviares, como a gente que la verdad no tiene nombre en cuanto a lo que ha hecho, y el Estado peruano ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias, otras no millonarias, pero sí muy cuantiosas. Y todo esto tiene que ver con una organización realmente que tiene la CID, con bufet de abogados y bueno, pues con ONGs, colectivos, etc. Lamentablemente, el sujetarse a un organismo supranacional que está comandado por gente de izquierda, lo único que va a generar es que tengamos que bajar la cabeza y aceptar y decir sí señor ante mandatos que están completamente amañados y dirigidos. Y con esto no hablo específicamente por el tema de Alberto Fujimori, hablo en general, porque se quedan callados cuando se trata de algo que no tiene que ver con la izquierda, porque tardan años cuando no se trata de una causa que a ellos les pueda representar algo importante, y porque actúan de inmediato, viniendo en visitas de 2 días para conversar con quien sea y para decir cosas que nunca vieron, que no pudieron comprobar y que lamentablemente le endilgan a nuestro país y lo tiran al suelo. Hoy los caviares están desatados, furibundos, y nos dicen que estamos comparados con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Pero cuando les preguntan a esos señorones, caviarones, belugas, cebrugas, ¿no? Les preguntan a ellos sobre, ¿hay dictadura en Venezuela? ¿Hay dictadura en Nicaragua? Hacen mutis o dicen, el pueblo ha elegido. Las elecciones son transparentes, hay democracia. Cuando les hablan del castrismo, cuando les hablan de la gente que ha muerto en esos países ajusticiadas, de los desterrados en Nicaragua, de la extrema pobreza en esos países, estos señores se quedan callados o comienzan a hablar de otros temas para que simplemente no se les caiga el verso, no se les caiga la retórica barata de bolsillo que siempre tienen. Así es que, por favor, no vengan, señores caviares, a compararnos con estos países que están sumidos en la miseria más dura, precisamente por enarbolar esa izquierda, ¿no? Tan desajustada a la realidad, no tan anacrónica,
¿no? Y tan literaria y no practicable. Ese maldito marxismo que comenzó siendo pagado para ser escrito, como un libro X que pueda justificar al comunismo en el mundo. Así es que, señores, tenemos más para dar. Vamos a hablar sobre el tema de la Fiscalía, sobre la Fiscal de la Nación y todo lo que la caviarada viene haciendo. Por supuesto, nosotros vamos a tener que hablar también acerca de lo que es Dina Boluarte hoy en nuestro país. No se muevan, estamos en Realidades, edición por el 4º aniversario. Te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Estamos de regreso aquí en nuestra edición por el 4º aniversario de Realidades en Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. También tengo que hablar algo más antes de terminar con este tema, y es que muchos han comparado a la rata de Abimael Guzmán, que murió en la cárcel, con Alberto Fujimori,
que no quieren que muera en la cárcel y que se repite una y otra vez: ningún preso debe morir en prisión, sino por el hecho de que se comparó a los dos como terroristas. Y eso no tiene nombre, porque si bien es cierto, Alberto Fujimori es un corrupto, un delincuente y una persona que le ha robado a nuestro país y que de cierta manera es una forma de traicionar a la patria. Sí, yo también lo entiendo así, pero no podemos decir que traición a la patria es exactamente lo mismo de una forma que de la otra. O sea, me refiero a traicionarlo en tiempos de guerra, a vender secretos de Estado, etc. No es lo mismo que robarle a tu país. Yo pienso que sí, sobre todo si eres presidente. Generar toda esa etapa de corrupción es una forma de traicionar a la patria. Yo también lo creo así. Siempre lo he pensado así. Pero el tema es, lo que pasó durante su dictadura no se puede comparar de ninguna manera con todo el terror que generó esa porquería humana llamada Abimael Guzmán, que bien muerto está. No hay forma. El terrorismo de Estado es otra cosa. Estudien un poco a Pol Pot, a Amin, no sé, para que tengan una idea. A los Duvalier, por ejemplo, con sus Tom Macute en Haití y otras cosas más. O sea, quiero que comprendan que el terrorismo de Estado es otra cosa muy diferente a lo que pasó en la época de Fujimori. La década del 70 del siglo XX movilizó de distintos modos a la nación asiática de Camboya. Luego del final de la guerra de Vietnam, la retirada de Estados Unidos de la zona y el derrocamiento del general Lon Nol, quien desde 1970 hasta 1975 impartió una severa dictadura militar en territorio camboyano, los Jemeres Rojos tomaron el poder. Dicho movimiento fue creado en el año 1951 por líderes formados en la Sorbona de París bajo el nombre de Partido Comunista de Camboya, y más de 20 años después fue renombrado como Partido Democrático de Kampuchea. Su pensamiento ideológico se basaba en una interpretación subjetiva del maoísmo, en la que enfatizaban en el concepto de la sublevación del campesinado. A su vez, combinaban estas teorías con las ideas anticolonialistas vinculadas a las guerras de liberación nacional. Liderados por Salot Sar, más conocido como Pol Pot, los Jemeres Rojos tomaron como modelo la forma de vida que llevaban a cabo las tribus que habitaban las montañas circundantes de Camboya. Allí no se utilizaba dinero, eran autosuficientes en su vida comunitaria y no se regían por la religión budista. El 17 de abril de 1975, los Jemeres Rojos asumieron el poder y se propusieron cambiar radicalmente el destino de este pequeño país asiático. Es así como establecieron que desde el comienzo de su mandato, Camboya viviría en el año cero. Significa que empezamos desde cero, sin electricidad, ni libros, sin educación, nada, declaró Sokphaldin, sobreviviente del genocidio camboyano. De esta forma pretendían dar inicio a una utopía agraria, con una sociedad sin clases ni abusos a los trabajadores. Desde un comienzo abolieron el sistema capitalista y su primer objetivo fue eliminar a la llamada afrancesada clase urbana, que según su opinión explotaban laboral y económicamente a los campesinos. Es por eso que sus principales enemigos fueron los ricos, los intelectuales y los funcionarios. Eran extremistas. Toda la gente educada debía ser ejecutada. Médicos, maestros, banqueros y si usabas gafas, creían que eras educado y te condenaban, declaró Din. A su vez, también mencionó que solo estaban a salvo los campesinos que no sabían leer ni escribir. Los demás eran desechables. Sin embargo, con el correr del tiempo, el malestar comenzó a convertirse en una pesadilla para toda la población, sin importar la clase social, ya que el plan de los Jemeres Rojos consistía en la creación de una nueva sociedad. Uno de los sitios más aterradores en los que los Jemeres Rojos torturaron a sus víctimas fue la cárcel de Tuol Sleng, emplazada en el edificio de una antigua escuela. Se estima que dicha edificación albergó aproximadamente 20.000 prisioneros, de los que solo sobrevivieron cerca de 20. Dentro del establecimiento, contaban con un pabellón de interrogatorios en los que realizaban espantosas torturas a miembros de la CIA y el KGB soviético. Entre los padecimientos que tenían que sufrir se encontraban un sinfín de brutales golpizas, les arrancaban las uñas con tenazas y a las mujeres les lastimaban sus partes íntimas.
A su vez, aplicaban electroshocks en los oídos y colgaban a las víctimas boca abajo en la barra de gimnasia de lo que fuera el colegio, para luego bañarlos con agua a temperaturas extremas. Como si esto pareciera poco, una de las reglas impuestas por los Jemeres Rojos consistía en la prohibición de gritar o demostrar dolor ante los castigos recibidos. Por otro lado, dentro de Tuol Sleng se encontraba una alambrada que cubría el edificio con la finalidad de evitar el suicidio de los cautivos. Luego de 6 meses de hostigamiento, los prisioneros eran trasladados al campo de la muerte de Chong Ek. Allí los dirigían con los ojos vendados, les propinaban un golpe en la nuca, les cortaban el cuello y los enterraban en fosas comunes. Incluso más escalofriante era la práctica realizada con los bebés, a quienes golpeaban contra la pared y los lanzaban entre el cúmulo de cuerpos. También existían los campos de muerte, grandes centros masivos de trabajo agrícola, en los cuales los civiles camboyanos debían hacer tareas forzosas. Según Sokphaldin, tenías que trabajar tan duro, te asignaban metas y no podías parar hasta que las cumplieras. A su vez agregó que, para comer solo te daban un pequeño tazón de arroz aguado al día. Si veías algo que podías comer, cualquier cosa, hasta pasto, lo recogías y lo comías en secreto. Si te sorprendían haciéndolo, te castigaban porque le estabas robando a los comunistas. Por otra parte, los Jemeres Rojos decidieron crear un ejército de soldados de entre 12 y 15 años de edad, con el objetivo de intimidar a las víctimas, ya que al tratarse de niños, era inmoral pelear contra ellos. Según el relato de Din, les habían lavado el cerebro, les habían dicho que tenían que limpiar la sociedad, que tenían que ejecutarnos, te miraban sin ninguna compasión, así estuvieras inválido o fueras un bebé. El 7 de enero de 1979, el ejército vietnamita derrocó a los Jemeres Rojos y ocupó territorio camboyano. Casi 40 años después, en la década del 2010, comenzaron los juicios contra los autores del genocidio que dejó sin vida a cerca del 25% de la población de Camboya, habiendo aniquilado a más de 2 millones de personas. Idi Amin, el carnicero de Uganda, el peor dictador de la historia, sus excentricidades y extrema crueldad. Su amistosa sonrisa, su carismática personalidad y su gran elocuencia le hacían parecer un hombre inofensivo que solo buscaba el bien para su país, convertir a Uganda en una independiente y gran nación africana. Pero como la mayoría de los dictadores de la historia, Idi Amin tenía 2 caras, la que mostraba frente a la prensa y durante eventos públicos, y la que prefería mantener en secreto, la del hombre que convertiría a Uganda en un gran cementerio. Debajo del uniforme militar había un soldado con delirios de grandeza, embriagado de poder que, en 8 años al frente del país, ordenó la muerte de unas 300.000 personas, cifra escalofriante que para el momento llegaría a significar el 4% de la población. El pueblo rápidamente abrazó el ascenso al poder de su nuevo líder, aquel carismático hombre que prometió prosperidad, nuevas viviendas, carreteras e igualdad. Amin no desperdiciaba la oportunidad de mostrarse como un interesado por las causas nobles del pueblo. Estrechaba manos, posaba para las cámaras y con sus casi 2 metros de altura bailaba en las calles. La plebe terminó enamorándose de su informal personalidad, que les hacía sentir que realmente era uno de ellos. Pero el desamor no tardaría en llegar. Mientras daba unos primeros gestos honrosos por abolir la policía secreta de Obote y conceder amnistía a presos políticos, Amin preparaba en silencio su proyecto personal de país basado en el terror: el reinado del carnicero de Uganda. Como otros dictadores modernos, Idi Amin creó su propio escuadrón de asesinos, personal de su entera confianza que obedecía hasta las más abominables órdenes. Sus hombres asesinaron brutalmente a 6.000 soldados de varias tribus, solo por sospechar que éstas aún eran leales al expresidente Milton Obote. Se trató de una cruel purga dentro de su propio ejército. A estos homicidios le siguieron las muertes de sus amigos, compañeros de armas y todas aquellas personas que representaban un potencial peligro a su gobierno. Estos y otros criminales actos dejaron ver la verdadera cara del líder de Uganda, un lado despiadado, rencoroso y vengativo. Su manera de actuar en la política no estaba lejos de su errado comportamiento como mandamás. Amin era todo militar y muy poco diplomático. En 1972 ordenó la expulsión arbitraria de 500 israelíes y 50.000 sudasiáticos con ciudadanía británica.
lo que significó el comienzo de la recesión económica más dramática del país. Tuvimos que empacar y salir solamente con nuestra ropa. No podíamos llevar nuestras cosas, relató Sanjeev Patel, del Comité Ejecutivo de la Asociación India de Uganda, quien para 1972 era solo un niño. Con esta medida paralizaría a Uganda. Se detuvieron grandes proyectos de construcción emprendidos por Israel y fueron expulsados los propietarios de plantaciones y exitosos negocios del país. Los mismos que Amin distribuyó entre sus amigos más cercanos que, al igual que él, eran analfabetas, maleducados y sin experiencia para manejar industrias. Pese a todo este revés político y económico, Idi seguía conduciendo a la nación como si nada pasara. Sus despiadadas excentricidades. Ya reconocido internacionalmente como dictador, Amin se volvería cada vez más paranoico, represivo y corrupto. En su impredecible comportamiento cambiaba de personal, no respetaba sus horas de viaje, variaba de medios de transporte y comenzó a dormir en diferentes lugares. Temiendo una sublevación militar, mantuvo bajo control a las tropas regalándoles costosos equipos electrónicos, alcohol, atractivos autos y más de los negocios que dejaron los extranjeros expulsados del país. Pero nada de esto impidió que el presidente continuara supervisando las matanzas de miles de indefensos ugandeses por conceptos políticos, económicos y étnicos. Alan Kakembo, estudioso de la historia contemporánea de Uganda, afirmó: entre 1973 y 1979, 19,000 personas murieron torturadas en el Palacio de Buganda. A veces venía Amin para asistir a las torturas y otras veces para confirmar el sufrimiento de ciertas personas. Esa era su pasión. Podía regocijarse viendo sufrir a la gente. Durante 14 años, François Papa-Doc Duvalier gobierna Haití, sirviéndose de la violencia y el vudú. He sido elegido presidente vitalicio. Es la voluntad de hierro del pueblo de Haití. Es un tirano que forma su propia milicia privada para matar a unos 30.000 de sus compatriotas, incluido cualquiera que desafíe su poder. Creo que Duvalier era el mal encarnado. Si pregunta a los psicólogos, lo clasificarían como un psicópata. Dios mío, no podíamos imaginar lo que iba a pasar. Fue criminal. Sirviéndose del ejército y de los Tonton Macoute, su milicia privada, Papa-Doc establece un reinado del terror. La brutalidad se institucionalizó y se generalizó en toda la isla. Los Tonton Macoute de Duvalier se infiltran en todos los estratos de la sociedad haitiana. Era un sistema muy similar en cuanto a su capacidad para silenciar a la población a la Stasi de Alemania Oriental. El principal motivo de este estado de terror no es otro que la codicia. Aunque Haití es una nación desesperadamente pobre, Papa-Doc y sus amigos se han propuesto sangrarla hasta el final. Millones de dólares en impuestos y ayuda externa desaparecen en los bolsillos del régimen. Todo era por el dinero. Sería incorrecto dignificar el duvalierismo con el nombre de ideología. Era una cleptocracia generalizada. Era la mafia gobernando el país. Es una narrativa inventada por la gente de la izquierda. Porque obviamente, y ya se los dije, nunca le van a perdonar a Alberto Fujimori que en su tiempo, aunque no haya sido su mérito, se haya capturado a toda la cúpula de Sendero Luminoso y de la MRTA. Y me van a decir, pero es que no todos los izquierdistas son terroristas ni tienen la idea y estás terruqueando. No, no lo son, claro. Pero a ver, ¿cuántos de los izquierdistas reconocen que hubo terrorismo? ¿Cuántos? ¿Y cuántos cuando aparentemente lo reconocen, lo dicen con otro tono de voz o lo aceleran al hablar y después en otra entrevista o en otra exposición dicen algo distinto? ¿Por qué? Porque tienen base marxista, pues.
Y de allí viene el marxismo-leninismo o el trotskismo, o de repente viene pues también las otras tendencias como el maoísmo. Y ya mariateísmo ni para qué decir porque caducó hace mucho tiempo. Pero el tema es que todos tienen esa base y responden ideológicamente a esa base. Sean más extremistas que otros, igual no lo pueden perdonar. Así es que no quiero que ustedes lo interpreten como que todo izquierdista es así. No. Pero tienen una carga que es la ideología, que es la base y que genera que estas cosas sucedan. Y es por eso que nuestro país no avanza, porque son adoctrinadores natos y porque gracias a la bestia de Gramsci existe una gran capacidad de infiltración y están en todas partes. Así es que caviares, extremistas o radicales, etcétera, tienen algunas cosas en común. Algunas cosas en común. Así es que, hablando de caviares, pasaremos al tema de la fiscal de la Nación, defenestrada, ¿no? Suspendida. No defenestrada, suspendida. Patricia Benavides. Es bien cierto que el poder es una cosa muy codiciada, deseada en nuestro país, y las diferentes instancias que tenemos tienen un gusto muy especial para todos. Yo lo dije, el Perú es un gran botín, lo ven así desde afuera, pero ese gran botín es una cuestión muy apetitosa también aquí adentro. Los círculos de corrupción son enormes, pero el tema es que todo ha sido golpeado en nuestro país, todo. Por eso es que está la lucha de poder allí, candente, y no crean que la gente se queda esperando, comiendo palomitas de maíz o canchita, ¿no? Mientras ve cómo uno desguaza al otro, o qué podemos hacer más adelante, vamos a descansar, todo está tranquilo, no. Todos siempre están planeando cómo tumbarse al otro y cómo llegar a tomar el poder en la instancia que se pueda o en la instancia que la hayan planificado. Y los caviares están a la orden del día. Una vez se dio el río revuelto con el tema de Pedro Castillo, las cosas comenzaron a variar hacia ese lugar. O sea, me refiero hacia la mentalidad caviar que quiere nuevamente coparlo todo. Comenzaron a detectar las debilidades del gobierno de Boluarte, comenzaron a generar más narrativas, tienen un aparato de prensa impresionante en medios de comunicación, ¿sí? Tanto los convencionales de llegada nacional, como también aquellos que trabajan en redes. Varios de ellos trabajan en medios nacionales y otros trabajan en medios de mediana cobertura. Pero hay quienes también están fuera del país, haciendo lo suyo, y buscando qué minar de distintas maneras, generando información tendenciosa, fakes, y por supuesto manipulando la opinión pública. Varios de ellos son personas que se supone, se presupone o se entiende que son doctos en la materia. No me refiero solo a la información, hay quienes son abogados también, y hablan de una forma impresionante. El tema es que, como esto es tendencioso y está direccionado, nos venden una información que es 80% mentira, que son falacias, y nos predisponen para tomar partido y tomar opinión sobre distintas cosas que en realidad pues pertenecen a ese engaño y a las narrativas que ellos imponen casi todos los días en los lugares desde donde ellos emiten sus opiniones, sus comentarios, sus falacias, sus mentiras, sus engaños y sus embustes. Y esa prensa caviar es la que en estos momentos está generando la corriente de opinión más fuerte en nuestro país. No por gusto, hay muchas cosas que se mantienen todavía en el ideario popular. De otra manera ya se hubiera cambiado esto, porque de hecho hay muchas cosas que cambiaron también en nuestro país para todos. Lamentablemente, el tema de la fiscalía es algo que pudo haber llamado la atención de otra forma, porque se ha tenido buena imagen, se ha tenido una idea de un trabajo coordinado,
se ha tenido un tema en el cual no hubo una lucha, entre comillas, de egos ni otras cosas. Hoy día vemos que sí, que hay bastante de ego en cuanto a quienes están comandando la fiscalía, quién se fue, ¿no? Y que parece que tiene todo el deseo de regresar, a pesar de que ese es un tema ya completamente cerrado por parte del Congreso. Me refiero a Zoraida Ábalos, la anterior fiscal de la Nación. El asunto es que nos vamos dando cuenta de que todo esto no solamente no es casualidad, sino que en realidad cada quien está tirando para su lado. Por eso es que yo no estoy defendiendo tampoco a la ex fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación suspendida, en suspenso. Me refiero a Patricia Benavides. Yo no puedo decir vamos a defenderla porque le están haciendo daño al país, sacándola a ella porque es ella. En realidad es un golpe que se está dando a la fiscalía por parte de la caviarada. Es tal cual. El problema es que Patricia Benavides ha pecado de confiada con un asesor que en realidad no tenía por qué haber sido tomado. Segundo, no sé quién la ha asesorado, pero cuando se suscitó el tema, o sea, el contragolpe que le hicieron, ¿no?, con el tema Abel Barba, en donde lo cesan de funciones a Abel Barba y se encarga otra persona del equipo especial, Lavallato. Entonces viene el tema de la presunta investigación de Marita Barreto contra ella, contra su persona. Viene también el cambio de funciones de Marita Barreto pasando a otra área de la Fiscalía, y también la denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte y de Alberto Otárola, el premier, por homicidio. Bueno, resulta de que ella estaba investigada, me refiero a la presidenta, por genocidio, y ahora es solo homicidio. Bueno, como quiera que sea, me parece de que Patricia Benavides debió de haber más bien aclarado el matiz con el cual se la estaba investigando, haber dejado en claro que si es que ella estaba siendo investigada, no podía haber sido investigada por una fiscal provincial ascendida a superior, precisamente para poder estar al mando de un equipo como el FICOP. Y debió de haberse quedado callada, o de repente invitar a que alguno de los fiscales supremos la investigue, y se allanaba esa investigación, y probablemente hubiera sido una buena respuesta política, pero también una respuesta que demostraba transparencia. Pero la respuesta de ella fue desproporcionada. O sea, relevar de su cargo a Marita Barreto, quien también gozaba de una muy buena imagen, y luego haber presentado una denuncia constitucional en contra de la presidenta y del premier. A ver, para aquellos que sí creen que hubo responsabilidad de Boluarte y de Alberto Otárola en los asesinatos en las protestas pasadas, les tengo que decir algo. Fuera de que primero hay que probar eso, etcétera, el asunto es precisamente ese. Una maniobra para poder, no es tanto vender humo, pienso yo, sino como generar un arraigo más fuerte de manera popular, primero. Segundo, es decirle, es mandarle un guiño a los caviares. Oye, ¿saben qué? Ustedes no la quieren a Boluarte. Bueno, pues acá está. Algo más como para que me dejen tranquila, ¿no? Vamos con esto juntos si desean. Pero no le ha funcionado. No le ha funcionado porque los caviares a veces aceptan los guiños y otras veces no. Y porque además pueden resultar traicioneros si es que ella estuvo en algún momento tratando con alguno de ellos. Pero principalmente yo creo que los caviares son mucho más calculadores en este sentido y tenían totalmente todo esto mapeado, también mapeado, que no le han hecho caso a la fiscal con esta denuncia ni la han tomado de su lado. Así que aquí la situación pasa porque no hay nada que Patricia Benavides pueda hacer en este momento para poder recuperar algo que ella sola lo ha perdido. Sola lo perdió porque no supo cómo dar una respuesta adecuada a las circunstancias. Creo yo que le faltó muñeca política, le faltó asesoría y obviamente le faltó también
un poco de humildad. Me parece que hay algo de soberbia, de sobredignidad, de repente, en cuanto a cómo toma las cosas y a cómo las presenta luego de sus reacciones, ¿no? Así es que creo que por ahí tenemos un problema que ella misma se ha generado y que probablemente si ella no respondía de la forma en la que respondió, el problema no hubiera llegado a escalar hasta los niveles en los que ha escalado. Nos vamos a ir a un corte y estamos de vuelta con más sobre este tema de la fiscal de la Nación, tema muy actual, en donde también hay audios, chats, etcétera, que para muchos no constituyen nada y para el ideario popular se trata de pruebas. Así es que tenemos más aquí en esta edición del 4º aniversario de Realidades en Canal 3 de Cable Andino. No se muevan. Te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener.
Esto es Realidades, en su 4º aniversario. Lo que ha ocurrido en el tema de la fiscal de la Nación tiene varias aristas. No podemos, digamos, hablar tanto del tema porque nos faltaría tiempo. Pero el asunto es para muchos simple. Todo lo actuado no tiene ninguna clase de valor porque existe una integrante de la Junta Nacional de Justicia que ya tiene más de los 75 años que permite la Constitución para que ellos estén allí. Sin embargo, como esto todavía ni siquiera ha pasado a debate, esto solamente es una opinión bastante válida, pero nada más. Eso es lo que a nosotros nos parece un poco. O sea, una postura muy clara en ese sentido, pero que todavía no tiene ninguna clase de peso legal en el sentido en que no se aplica y no se está aplicando. ¿Por qué razón no se aplica? Bueno, yo pienso de que esto tiene que ver con que debe el Congreso de haber estado haciendo alguna clase de negociación, ¿no?, por intermedio de alguien que tenga que ver con la Junta Nacional de Justicia o que esté interesado en que se mantenga. Porque ya este cuento viene desde hace un tiempito atrás. La gente de la Junta Nacional de Justicia prácticamente estuvo llorando en los medios de comunicación porque se les quería hacer un proceso sumario, ¿no?, para que sean investigados y de alguna manera saber quién podría ser inhabilitado, suspendido o retirado del cargo. Al final no ha pasado nada, se dilató mucho el tiempo, se dilataron mucho las acciones, no pasó nada, como les dije, hasta la moción presentada por el congresista Esdras Medina hace pocos días, a las cuales faltó solo 4 votos para que de alguna manera se viera este caso. Al final no pasó ni siquiera a debate. Se está presentando la reconsideración de este pedido y también una moción para la suspensión de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, precisamente por haber actuado de una forma completamente ilegal. ¿En qué sentido? Ilegal. Bueno, y esto ya lo han analizado algunos abogados constitucionalistas, que tiene que ver directamente con que el proceso que se le ha hecho a la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, ha sido extremadamente veloz, sin siquiera haber tomado su declaración. Por supuesto, todo esto se entrampó con el tema de la notificación que se le dio por el tema de la inhibición que ella solicitó para varios miembros de la Junta Nacional de Justicia por estar inmersos en casos en los cuales se podría generar un conflicto de interés en contra de la ahora afectada ex fiscal de la Nación, o la suspendida fiscal de la Nación. El tema está en que no hubo tal inhibición y la respuesta en cuestión de notificación se dio posteriormente a que ésta se solicitara. ¿Tiene cómo probarlo?, dijo Jorge del Castillo. Al final, Jorge del Castillo, abogado en este caso de Patricia Benavides, decidió retirarse del lugar junto con Patricia Benavides de la Junta Nacional de Justicia porque notaron, se dieron cuenta que no había garantías. En realidad, este es el accionar de los caviares. Así trabajan ellos. Por un lado, se pueden victimizar, pueden llorar, pueden hacer todo lo que quieran para sensibilizarnos, que es básicamente lo que la Junta Nacional de Justicia estuvo haciendo a lo largo del tiempo en el que, desde que se les presentaron los problemas con el Congreso. Salieron a diferentes medios de comunicación con caras muy tristes, lánguidas, desoladas, esgrimiendo argumentos de distinto tipo. Al final de cuentas, cuando les tocó la oportunidad de cortar una cabeza, lo hicieron inmediatamente. No estamos cuestionando nosotros si fue correcto o no el accionar, sino cómo lo hicieron. Ahora sí podemos pasar a lo otro. Resulta de que para muchos entendidos en la materia, lo que debió de haber hecho de todas maneras la Junta Nacional de Justicia es tomarse el tiempo necesario para que esto de aquí, todo lo que se habló, todo lo que se dijo y lo que se ha presentado en medios de comunicación, que aparentemente deterioran el accionar, la imagen o de repente el hecho mismo de que Patricia Benavides sea la fiscal de la Nación, ejerciendo el cargo a través de todo lo que se ha mostrado como redundo ahora, pues al final, ¿qué cosas fueron? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Esos elementos, ¿son elementos de prueba? ¿Son indicios de algo? ¿Son pruebas? ¿Qué cosas son? O
sea, al final se ha castigado a alguien, como dicen algunos entendidos, y después se lo va a investigar. Y esto es algo totalmente a la inversa. No se castiga a alguien sin haberse comprobado si es que hay un delito o es algo sancionable. Se supone de que esta suspensión tiene que ver directamente con una falta muy grave. ¿Cuál es la falta muy grave? Es ahí la pregunta. Ahora, varios medios de comunicación hablan acerca de la interacción que ha tenido este asesor, Jaime Villanueva, haciendo lobby supuestamente. Bueno, hay una cosa clara aquí. Los organismos del Estado en general tienen gente que hace coordinaciones en el Congreso. Esto facilita muchas cosas, facilita lo que viene a ser también no solamente la comunicación, la articulación, etc. O sea, son personas que están ciertamente operando, pero en cuestión de trabajos o relaciones interinstitucionales. Definitivamente no se puede comprobar nada a través de los chats y de los audios, porque en ninguno de ellos aparece Patricia Benavides. Solamente aparece el señor Jaime Villanueva hablando a nombre de... Pero eso es lo mismo que yo hable a nombre de cualquiera de ustedes, amigos, y yo diga, vengo a nombre de tal persona, cualquiera que sea el nombre de ustedes, y apropiándome de su nombre y de repente sí, trabajando con ustedes, diga, vamos a hacer tal cosa, espero tal otra, y de repente recabe dinero o haga alguna actividad o alguna cosa, y al final ninguno de ustedes me lo pidió, ni me lo ordenó. O sea, tenemos esa presunción, como también la posibilidad de que ciertamente sí se haya orquestado algo. Pero el asunto es que en este momento no hay nada que pruebe lo que se viene mostrando en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? De que la maquinaria caviar ha trabajado minando la idea de la gente para que de esta manera haya una predisposición en contra de la fiscal de la Nación en distintos estamentos. O sea, tanto la opinión pública como inmediatamente que se disparen los otros caviares que se encuentran en las otras instituciones del Estado. La Junta Nacional de Justicia lo que ha hecho en realidad es lo que nos parece a nosotros, y de acuerdo a lo que hablan muchos especialistas, pues un acto directo de venganza. Así de simple. Y han aprovechado el poder que han tenido para poder hacerlo. Entonces, si es que han hecho esto, lo más lógico es que el Congreso tome acción. El problema es que esto se viene alargando y no sabemos cuál va a ser el contragolpe de los caviares si es que el Congreso origina ese terremoto en la Junta Nacional de Justicia, de repente suspendiendo a toda la Junta o retirándolos a todos. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues bueno, tienen que entrar los accesitarios mientras se elige una nueva Junta. Es lo que dicen algunos, otros dicen que no, que los accesitarios. Bueno, al final de cuentas, el tema está en que lamentablemente, nuestro país está plagado de caviares que están infiltrados en todas partes. Muchos de ellos tienen altas calificaciones académicas, por supuesto, nadie puede negar eso. El problema es que el caviar por lo general trabaja por sus intereses, y el problema es que son tan rápidos para organizarse y unirse que pueden trabajar en un bloque realmente contundente como lo han hecho hasta ahora. Así que hay que tener bastante cuidado para opinar y tomar partido sobre situaciones como estas, y también sobre gente que está inmersa en el poder y que no quiere dejarlo. Para muchos la pregunta podría ser ¿por qué quieren tomar el Ministerio Público los caviares? Porque prácticamente tienen tomado el Poder Judicial. Porque tienen la Junta Nacional de Justicia también, que son quienes nombran a los jueces y fiscales y quienes los sancionan también. ¿Qué quiere decir? Que todo el sistema de justicia estaría tomado por caviares. Es tomar básicamente el poder y el control. ¿Son capaces de mentir? Por supuesto que sí. Dijeron que la Junta Nacional de Justicia era un poder del Estado y que no se estaba respetando la separación de poderes cuando el Congreso pretendió investigarlos, sabiendo que es una de las facultades del Congreso el investigarlos, también el colocarlos. O sea, simplemente buscaron la forma de engañar a la población y muchos medios de comunicación se prestaron a eso. Cosa bien sucia, la verdad. Cuando uno ve, por ejemplo, en redes sociales los videos que sube RPP,
que se ha caviarizado impresionantemente, uno puede notar al señor Carvalho, cuando entrevista a un caviar, es absolutamente gentil. Pero cuando hay una persona que tiene una postura mucho más firme y más real de las cosas y que no es caviar, pues obviamente lo cuestiona y prácticamente se convierte en una especie de abogado o abogadillo de los caviares o de los intereses caviares. Desvía el tema cuando no tiene mucho argumento o busca cómo hacer trastabillar a la otra persona interrumpiéndolo hasta por las puras. Pero lo que es evidente es que muchas veces termina defendiendo una causa en lugar de hacer preguntas. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas busca que la persona a quien va a entrevistar quede sumida en cualquier recodo de otro tema que no tiene nada que ver y no se informe realmente a la población. ¿Eso qué quiere decir? Que buscan aparentar pluralidad en cuanto a lo que es la información y al final de cuentas solamente muestran amablemente la parte sesgada que a ellos les interesa mostrar. Es el tratamiento que ellos vienen dando a la información ya hace buen tiempo. Pero esta vez se trata de una forma ya muy descarada de manejar el tema informativo. Si RPP está en estas circunstancias, imagínense cómo están otros medios. Así es que la invitación para ustedes es a que sigan buscando fuentes de información o que si consumen todo lo que hay, busquen la forma de discernir todo lo que encuentran para que puedan hallar el hilo más cercano a la realidad o a la verdad de las cosas.